Ya sea porque estudias algo relacionado con electricidad o simplemente quieras arreglar algún aparato electrónico, es importante que sepas utilizar el multímetro. El multímetro es una herramienta que nos permite medir magnitudes eléctricas, como lo es voltaje, corriente, resistencia, capacitancia, entre otras. Así que quédate porque en este video te voy a enseñar a usar el multímetro sin morir en el intento. Así que vamos para allá. En el mercado encuentras una gran variedad de multímetros y marcas. En esta ocasión yo te traigo dos que son los más importantes. El primero, que es el más básico creo yo, cuesta alrededor de 80-100 pesos mexicanos. Tiene un diseño muy compacto y además lo puedes conseguir en cualquier ferretería o tienda de electrónica. El segundo multímetro que creo yo es un poco más profesional es este. Este se conoce como un multímetro autorrango y este ronda alrededor de los 600-700 pesos mexicanos aproximadamente. Este tipo de multímetros, a diferencia de los básicos como este que tengo aquí, nos permite tener una medición más precisa, además de que ya tiene unas funciones adicionales como es medición de temperatura, de frecuencia, de capacitancia, entre muchas otras cosas más. Si vas empezando en el mundo de la electrónica o de la electricidad, yo te recomiendo que comiences con este porque puesto es muy básico, tiene muchísimas funciones y además vamos a aprender a manejarlo muy bien, ya que nos permiten alternar entre las diferentes escalas que tiene este multímetro. Sin más que decir, vamos con las mediciones. Muy bien, haremos las mediciones con el multímetro básico, por lo tanto debemos conocer cuáles son sus funciones. Como podemos observar, tenemos lo que es el voltaje en corriente directa, que es esta parte, el voltaje en corriente alterna, que es este, la medición de corriente que va desde microamperes hasta miliamperes y a su vez hasta amperes. Tenemos la medición de resistencia con su respectiva escala que podemos ver aquí y algunas funciones adicionales como lo son la medición de la beta de los transistores y la medición de los diodos. Lo primero que tenemos que saber es dónde conectar las puntas de nuestro multímetro. Como podemos observar, tenemos tres borneras. La primera, que dice COM, básicamente es en donde irá conectada nuestra punta negra siempre, puesto que este es el común o la tierra de nuestro multímetro. La segunda bornera nos permitirá medir voltaje, resistencia y corriente en la escala de miliamperes. Hay que tener mucho cuidado por lo siguiente. Como podemos observar, esta bornera únicamente soporta 750 volts en corriente alterna, 1000 volts en corriente directa y 200 miliamperes como máximo dentro de esta escala. La tercera y última bornera nos permite medir corriente desde los 200 miliamperes en adelante hasta un máximo de 10 amperes. Por lo tanto, aquí podremos medir corrientes mucho más grandes. La primera medición que haremos será de voltaje. Pero antes de esto es importante que sepas que el voltaje se mide en paralelo al circuito. Si no lo haces así, únicamente va a pasar que tu fusible se quema y vas a tener que comprar fusibles hasta que aprendas a medir bien el voltaje. Muy bien, la primera medición que haremos de voltaje será con una pila de 9 volts. Por lo tanto, procederemos a buscar la escala correspondiente. En este caso, como es una pila de 9 volts, buscaremos una escala mayor que sea aproximada a este voltaje. Como podemos ver, aquí tenemos la escala de 20, por lo tanto pondremos nuestro multímetro en voltaje de corriente directa en la escala de 20 volts y lo activaremos. Después de esto, lo que haremos será colocar nuestras puntas. Las pilas, como podemos observar, tienen ya establecido lo que es el negativo, como podemos ver acá, ahí no se ve, ahí está, el negativo y el positivo, como podemos ver aquí. Por lo tanto, conectaremos el positivo en este lado y el negativo en este. Y como podemos observar, tenemos un aproximado de 8.57 volts, esto porque la pila ya se ha usado anteriormente. ¿Qué pasa cuando quiero medir el voltaje pero ahora en un circuito? Bueno, básicamente lo haremos lo siguiente. Ya tengo el circuito armado, es un circuito muy básico de resistencias y a su vez tengo lo que es mi fuente de voltaje con aproximadamente 5.1 volts. Después de haber conectado la fuente a mi circuito, dejaremos en la escala de 20 volts nuestro multímetro y a su vez, como les había mencionado, mediremos el voltaje en paralelo al circuito. Eso quiere decir que dependiendo del componente que tú quieras medir, medirás ese voltaje o pondrás las puntas del multímetro en paralelo al componente. Yo quiero medir el voltaje en este componente que tengo acá, por lo tanto utilizaré mis puntas y pondré la punta positiva de este lado y la punta negativa de este lado.
y si se dan cuenta tengo aproximadamente 0.28 volts. Puesto que el multímetro me dio la medición pero no era tan exacta, procederemos a bajar la escala, en este caso a los 2 volts, y volvemos a hacer el mismo procedimiento. En este caso, como podemos observar, tenemos aproximadamente 286-87 milivolts, así tendremos que medir el voltaje en un circuito. Antes de medir la corriente, tienes que saber que como el voltaje tiene una regla para medirse, asimismo la corriente se mide en serie al circuito, y pues pasa exactamente lo mismo con lo del fusible. Lo vas a quemar y vas a tener que cambiarlo y cambiarlo hasta que no se te olvide que la corriente se mide en serie. Bueno, ahora vamos a medir la corriente. Como podemos observar, puesto que esta bornera nos permite medir la corriente en miliamperes, seguiremos conectando la punta roja de nuestro multímetro. Algunos multímetros tienen las puntas para medición de corriente separadas, por lo tanto debemos de observar esto antes de realizar la medición. Haremos la medición de la corriente en el mismo circuito, pero aquí la diferencia es que, puesto que la corriente se mide en serie, vamos a hacer la desconexión en el lugar en donde queramos medir la corriente o del componente que queramos medirla. Como podemos ver aquí, acabo de desconectar esta parte del circuito y ahí procederemos a poner las puntas del multímetro. Así que, como yo no sé qué corriente va a pasar por el circuito, lo que puedo hacer es agarrar y ponerlo en la escala más alta, que en este caso son 200 miliamperes. Ya que está en la escala más alta, procederé a encenderlo y procederemos a hacer la medición. Como podemos ver ahí, sí nos está marcando el multímetro, pero no es precisa la medición, por lo tanto bajaremos la escala. Realizamos otra vez el mismo procedimiento, medimos y ya es mucho más precisa nuestra escala, aproximadamente 3.93 miliamperes. La resistencia es la oposición de algunos componentes al flujo de la corriente eléctrica. Su medida es el ohm y esta tiene un código de colores para saber cuál es el valor de cada una de ellas. ¿Qué pasa cuando nosotros no sabemos cuál es el código de colores o no nos lo sabemos de memoria? Para esto es importante que sepamos medir lo que es la resistencia, así que vamos para allá. Bueno, como había mencionado antes, para la medición de la resistencia tenemos un código de colores que nos indica cuánto vale cada una de ellas, pero cuando no te lo sabes o no lo tienes a la mano, toca medirlas. En este caso tenemos un circuito serie de 4 resistencias, pero nosotros no sabemos el valor de ellas, por lo tanto procederemos a poner nuestro multímetro en la escala más alta. Ya que está en la escala más alta nuestro multímetro, lo encendemos y hacemos la medición. Como podemos observar, ahí está la medición, pero no es exacta, por lo tanto no la podemos deducir bien. Ahora vamos a bajar la escala de nuestro multímetro. Si podemos observar, tenemos 23.3 kilo ohms, por lo tanto esta es la escala correcta. La siguiente escala sería 20 kilo ohms, pero no nos serviría ya que la medición es mayor a la escala. Algo que cabe mencionar aquí es que las resistencias no tienen polaridad, por lo tanto no importa el orden en que pongamos nuestras puntas. La medición de continuidad nos permite saber si un cable está en mal estado y también nos permite probar si los fusibles están bien o no. Para la medición de continuidad utilizaremos el multímetro autorrango, puesto que este tiene esta función, además de que viene integrado un buzzer dentro de él. Entonces sería muy fácil. Lo primero que haríamos sería colocar el multímetro en la opción de continuidad y a su vez tendríamos que con este botón cambiar entre diodo y continuidad. Por lo tanto, ya que está ahí, procederemos a hacer nuestras mediciones. Como mencionaba anteriormente, la medición de continuidad nos permite saber si un cable o un caimán está en mal estado. Por lo tanto, probaremos con este caimán que tengo aquí. Lo único que hay que hacer es conectarlo entre las puntas de nuestro multímetro y si se dan cuenta, estará bien, puesto que nos marca el pitido del buzzer. También nos permite saber si un fusible está en mal estado. Por lo tanto, si el fusible se mide y este no pita, quiere decir que está en mal estado, pero en este caso este no lo está. También nos permite conocer si existe continuidad en las líneas de nuestro circuito que acabamos de armar. Por lo tanto, si yo quiero saber si esta línea está en continuidad con esta, lo único que hago es tocar y ahí está. También si quiero saber si esta línea tiene continuidad con esta, y ahí está. Y estas son las funciones o las funcionalidades que tiene la continuidad. Espero te haya gustado mucho el video, no olvides darle like y suscribirte y activar obviamente las notificaciones
para que te lleguen en cuanto suba un nuevo video. Muchas gracias y hasta la próxima.